Pues estamos aquí con David Itik y vamos a hablar de la cábala, que ni siquiera sé si la estoy pronunciando bien, David, pero es algo que Lo quiero estás entender. mencionando perfectamente, Concha. No hay problema cómo lo mencionemos. Kabbalah, Cábala, está bien. Lo importante es el mensaje que está detrás. Perfecto, pues vamos a hablar de ese mensaje, pero antes, David, me gustaría que le platiques a la audiencia un poquito de quién eres y por qué sabes tanto de este tema. Wow, no esperaba esa primera pregunta, pero estamos muy bien. Bueno, mi nombre es David, yo nací en Argentina y la Kabbalah llegó a mi vida cuando tenía aproximadamente unos 26 años de edad. Realmente, cuando uno comienza un camino espiritual, eh, hay tres grandes puertas. Ahora ya a la distancia que uno lo ve y aprendió Kabbalah, tres grandes puertas que las personas despiertan, ¿sí? Su camino a la espiritualidad que implica cambiar, crecer, transformarse, entender que hay un propósito más elevado, más ulterior. Y esas tres grandes puertas es generalmente o la gente pasa por situaciones de salud donde se cuestionan, ¿sí? Cosas ya más difíciles y quizás más duras en el proceso de la salud, entonces hace las preguntas del por qué a mí y cuál es el propósito de la vida. La otra puerta generalmente tiene que ver con el dinero, ¿sí? Cuando gente pasa por altos y bajos o situaciones difíciles económicas, entonces cuando todo está bien nadie se cuestiona nada, pero cuando el dinero falta o hay cuestiones difíciles económicas, entonces uno se empieza a cuestionar cosas. Y la tercera creo que es una de las más conocidas, que es cuando te rompen el corazón. Que es cuando de alguna manera estás muy enamorado o enamorada y de alguna forma su- pasan sucesos importantes en relaciones. eh, Relaciones específicamente en pareja, puede pasar obviamente quizás en otros tipos de relaciones como amistades y familia, pero cuando te rompen el corazón, definitivamente, este, corazón roto en realidad es un corazón abierto y también uno cuestiona y está dispuesto a escuchar y tener humildad y aprender, y porque también a mí. Entonces, esas son las tres grandes puertas que decimos en Kabbalah. La espiritualidad le toca el alma a las personas, y en mi caso, en aquel momento, comenzó con un rompimiento de corazón. ¿Sí? Tenía 26 años, estaba muy enamorado, y fue un amor en el cual obviamente me lo rompieron porque ya me di cuenta que íbamos en caminos diferentes y no sabía nada de Kabbalah ni nada de ningún camino espiritual. Y en aquel momento mi hermano había empezado a estudiar Kabbalah en Argentina. Había una maestra del centro Kabbalah que viajaba desde Los Ángeles hasta a Buenos Aires, Argentina, cada tanto, quizás 2 veces al año, 3 veces al año, en una de esas pláticas que dio en un viaje. Entonces me invitó y justamente como ya estaba con el corazón roto y abierto, entonces escuché una plática de Kabbalah y me subí de alguna manera y dije, wow, me interesa. Y a partir de ahí, eso fue en el año 98, y aparte de ahí no dejé de estar vinculado a Kabbalah y al centro de Kabbalah. Entonces empecé a ahondar más, crecer, profundizar, me hice parte de los estudiantes muy cercanos del centro de Kabbalah. Había un grupo en aquel momento en Argentina y después se formó un centro de Kabbalah físicamente, pero estuvo constantemente en mi vida, en los altos, en los bajos a partir de ese momento, en las buenas, en las malas, en comercios, etcétera. Y hasta un punto que yo dije, recibí como, vamos a decir, no quiero decir inspiración divina, pero como una visión diciendo que no quería seguir pasando por este mundo sin hacer lo que realmente sentía en mi alma, en mi corazón que debía hacer. Y como alrededor de los 33 años, decidí dejar un poco todo lo que estaba haciendo en aquel momento. Me dedicaba a negocios, tenía mi propia independencia, o sea, un adulto pasándola bien también, pero dije, no quiero pasar mi vida, me visualicé a mí mismo
como teniendo mm, 80 largos, por decir algo, y dije, y mirar hacia atrás y no haberme tomado, digamos, el coraje, o sea, la fuerza para poder tomar la decisión de lo que mi alma me decía. Entonces eso fue como un regalo y a los 33 años decidí dejar todo lo que estaba haciendo y me aceptaron en el centro de Kabbalah como miembro, como parte del staff, como nos hacemos llamar Jebres, que significa amigos, ¿sí? En hebreo, y me hice parte de ese staff y después me permitieron empezar a enseñar gracias a mis maestros, el Rab Berg y Karen Berg, que fueron y son mis maestros, y nunca más me despegué. Hay gente que pasa por alguna manera en diferentes caminos espirituales, diferentes experiencias, buscando su camino, buscando su propósito. En mi caso fue muy rápido, o sea, fue doloroso, pero muy rápido. Y muy feliz, y ahí ya conocí lo que hoy es mi esposa, mis hijos, todos estamos en este ámbito en el cual mi esposa también es maestra de Kabbalah y es astróloga, es ya la astróloga que da cartas astrológicas a cualquiera que lo desee también, cabalísticamente hablando, y somos una familia completa que estamos dedicándonos en la misión del Centro de Kabbalah, y el Centro de Kabbalah es una institución sin fines de lucro en la cual nos dedicamos a difundir justamente esta sabiduría que explica cuál es el propósito de la vida, que explica que la vida tiene, el mundo fue creado con leyes espirituales, que explica cómo conectarnos con la esencia de nuestra alma, cómo funcionan las reglas justamente en las cuales estamos todos inmersos, a pesar que no las conozcamos, y enseñamos el propósito de la vida, cómo funcionan las reglas espirituales, enseñamos, vamos a decir, cuál es el camino espiritual, la transformación, y ayudar a las personas a que se conecten con su propia alma y con esta fuerza que en Kabbalah la llamamos esta fuerza divina creadora, que es la luz, la llamamos la luz del creador, que no importa cómo la llamen cualquier persona en su religión o camino espiritual, para los cabalistas es una fuente de plenitud, es la fuente de todas las plenitudes que buscamos en nuestra vida, y Kabbalah te enseña cómo justamente conectar con ella, porque la palabra Kabbalah significa recibir. Entonces, lo que enseñamos a las personas es a cómo recibir esa plenitud, esa energía que está vigente, presente constantemente, solamente que no entendemos cómo abrirnos a esa energía y entender a qué venimos en realidad. Básicamente es un breve resumen. Impresionante, muy impresionante tu resumen. ¿De dónde viene la cábala? De alguna forma tienes que entender que siempre estuvo presente. Los primeros que tuvieron este conocimiento fue Adán y Eva. Por eso cuando una vez le preguntaron a mi maestro, el Rapper, de qué religión era, le dijo de Adán y Eva. En realidad mi maestro venía de un background, de una historia muy religiosa, ortodoxa, judía. Sin embargo, cuando conoció a su maestro de Kabbalah, maestro cabalista, se llamó Rab Brangway, le cambió totalmente el sentido a su vida y se transformó en nuestros maestros que abrieron la Kabbalah del mundo. Entonces, la Kabbalah, de alguna forma, todos los conocimientos de Kabbalah vienen desde los tiempos de Adán y Eva, y obviamente hay un linaje muy determinado que fue agregando revelación de este conocimiento, y todo está en Israel, ¿sí? Porque el origen es desde todos esos grandes patriarcas. Abraham el patriarca fue el primero que para nosotros como cabalista, además que él se lo conoce como el padre de todas las religiones, Kabbalah no es una religión, es una sabiduría que habla del, como dije, de el propósito de la vida y las reglas espirituales y cómo funciona el alma versus el ego y cómo funcionan las reglas del universo. Abraham el Patriarca escribió un libro ya 3800 años atrás, se llama, en hebreo se llama Sefer Yetzirah, libro de la formación. Lo pueden buscar en Google, ¿sí? Existe, ¿sí? Y codificadamente empezó a explicar justamente las reglas de la creación, los signos zodiacales, los planetas, mucha información sobre la creación. Entonces, Abraham Patriarca fue el primero que escribió un texto, pero data desde Adán y Eva. Y
ese texto que, digamos, que escribió Abraham Patriarca con toda esa sabiduría estaba muy condensado y él lo fue transmitiendo a su descendencia. Abraham tuvo, muchos saben un poco la descendencia, no quiero caer pesado con la historia, pero tenemos a Abraham, Isaac, Jacob, Jacob, los 12 hijos de Jacob, y de ahí vienen dos religiones, ¿sí? Judía y cristiana, mucho tiempo posterior. Después tenemos otro hijo de Abraham, no sé si tú sabes cuál es el otro hijo de Abraham, Ismael. ¿Ok? Ahí viene todo el mundo, digamos, islámico y después dice que tuvo otro hijos con concubinas y que fueron hacia Oriente. Entonces, todas las religiones en su nivel semilla vienen de Abraham el Patriarca y Abraham el Patriarca fue, se lo conoce como el primer monoteísta que tuvo conciencia de que en realidad no había varios dioses, sino había una sola fuerza original, ¿sí? Lo que en aquel momento habían, se llamaban politeístas, creían en el dios de los mares, el dios de los vientos o del sol. Abraham entendía que en realidad había una única fuerza que estaba detrás de cada cosa en este universo, detrás de cada ser humano, detrás de cada flor, de cada eh, aspecto creado en este mundo. Entonces, él empezó a difundir abiertamente, de alguna manera, a quien pasaba, a quien se dejara, entre comillas, esta sabiduría, y fue pasando de generación en generación, y un gran linaje fueron aportando más conocimiento y revelación. De ahí Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Israel, después textos en la línea del tiempo, la Torá, el Antiguo Testamento, para nosotros no es un libro religioso, no es que le pertenece a una religión específica. Yo vengo de una familia judía, pero no se expresa así cabalísticamente, sino es que de alguna manera es un texto que contiene de vuelta todas las reglas de la creación, nada más de una manera más expansiva y más, digamos, con historias, pero que están con códigos, y que esos secretos o esas historias que están dentro de ese texto era para la humanidad completa. Y después, de aquí hacia atrás, digamos, a la línea del tiempo, 2000 años hacia atrás, en la época del Imperio Romano, un gran cabalista llamado Rabbi Shimon Bar Yochai, con su hijo Rabbi Elazar, escribieron el Zohar, que es el texto de los cabalistas. Zohar significa esplendor, y es el texto en el cual decodifica las historias secretas, ocultas, que es ni más ni menos los principios espirituales que hablamos en Kabbalah y las enseñanzas que están ocultas detrás de esas historias bíblicas. Cuando los hijos de Israel están en esclavos en Egipto y Moisés los libera por orden del Creador, tiene que ver con historias ocultas inclusive de nuestra alma que cae en este cuerpo físico y que nuestro cuerpo físico o el ego nos limita, y la idea es redimirnos, salirnos de la esclavitud de nuestro ego y conectarnos con la plenitud del Creador. Cada historia tiene muchas enseñanzas. Entonces, el Zohar es el texto de los cabalistas, la Kabbalah es la sabiduría, y que habla justamente del propósito de la vida. Así que tiene mucha información y un gran linaje, y el origen es el mismo creador que transmitió o fue, digamos, mensajero para esas grandes almas que fueron revelando esta sabiduría para el mundo entero. ¿Cómo vamos encontrando respuestas al estudiar la Cábala? Primero creo que lo más importante es tener una apertura, como dije antes, y un deseo, porque cuando una persona no tiene deseo, no hay apertura, entonces, por más que uno, o sea, en Kabbalah no venimos a convencer a nadie. Las personas que han experimentado Kabbalah justamente es una experiencia, o sea, tú aprendes los principios universales, tú entiendes que hay un propósito, empiezas a entender que hay reglas y tú las vas aplicando en tu vida de cómo acercarte a tu alma y cómo experimentar más plenitud. Entonces, ya no es algo que te dicen y te comparten o te quieren de alguna forma imponer nada, porque es tu propia experiencia en acercarte con esa fuente de plenitud donde tu vida empieza a cambiar, tu vida empieza a ser diferente. O sea, lo primero que hacemos es poner a disposición a las personas la seguridad de la Kabbalah, y hoy en día inclusive tenemos cursos increíbles online que la gente puede hacer, y es inclusive bajo el formato que paguen lo que puedan. O sea, está muy accesible a cualquier persona que tenga un deseo genuino de saber y querer crecer y transformarse. Entonces,
Lo primero que hacemos son cursos, tenemos cursos en los cuales, por ejemplo, en el primer curso son 10 semanas y le explicamos a las personas las reglas básicas que todo el mundo debería conocer. Todo el mundo debería conocer de que nuestra alma viene con un propósito, que venimos con también una corrección de vidas pasadas. Algunos lo conocen como karma, en Kabbalah lo llamamos tikkun, corrección. Todo el mundo debería conocer que esa fuerza divina está siempre presente, el punto de saber cómo revelarla y cómo conectar con esa energía para sentirnos plenos, saber que hay reglas que nos afectan a pesar que no las conozcamos, como causa y efecto, que muchos la conocen quizás desde, no sé, de la física, pero si tú hablas mal de alguien y después al día siguiente alguien habla mal de ti, tú te enojas y no conectas que tú creaste esa semilla de las cosas que no te gustan en tu vida. Quizás no estuviste consciente, quizás no fuiste lo suficientemente, digamos, vamos a decir, espiritual o de luz como para darte cuenta. Todos caemos en acciones que nos hace caer nuestro propio ego. Sabemos, les explicamos que hay un oponente, que hay un ego, que tiene una función y que nos viene a desafiar, inclusive con pensamientos negativos de uno mismo, de otras personas. Siempre busca culpables afuera en vez de que tomes responsabilidad y lo que vienes a hacer en tu propia vida. Explicamos a las personas que la vida también y la energía, la luz del creador, la plenitud, su revelación tiene procesos y cada cosa que nosotros vivimos en nuestra vida también pasamos por procesos. Hay gente que quizás, como dije antes, te rompieron un corazón, es un proceso, o está pasando por un momento difícil de salud, es un proceso, una cuestión económica, perdió su trabajo, es un proceso, y no entendemos que los procesos tienen un propósito, que las cosas que vivimos no es que son aleatorias y porque sí, y porque tuve mala suerte, y porque me hicieron, me hablaron mal, me abandonaron, no fueron sensibles. Cada suceso en este mundo está vinculado, conectado con un propósito en el cual está conectado con tu corrección y lo que tu alma vino a hacer, lo que tu alma pidió y quiso venir a este mundo a trabajar. Entonces, hablamos de leyes que todo el mundo, digamos, conceptos que cuando estás en un camino espiritual, quizás muy vagamente lo conoces, pero entramos en profundidad. Hablamos del poder del dar, ¿sí? ¿Qué significa el poder del dar y compartir? Muchas veces la gente también se ve a sí misma como este, muy, digamos, buenas y positivas y altruistas, pero sin embargo no viven muchos milagros en sus vidas, o no viven en un estado de felicidad o de sorpresa positiva. Y generalmente cuando uno está en una actitud dadora, genuina, verdadera, con una conciencia, como explicamos en Kabbalah, más frecuentemente tú tienes que experimentar aspectos de luz y de bendiciones, porque si estás más cerca de la luz o más cerca de esa fuerza que es bendiciones, deberías experimentar más seguido, más frecuente, ¿sí? Energías de plenitud y de satisfacciones que momentos negativos. Todos tenemos momentos altos y bajos, malos, pero más te acercas, más sabes cómo conectarte, deberías tener más bendiciones o más satisfacciones en tu vida. Hablamos también de la idea de cómo transformar esos momentos que son desafiantes en bendiciones. ¿Sí? Y ahorita, Hablamos, y por último, quizás para darte una idea general a toda la gente de lo que hablamos, no es básico, es profundo, y solamente primer nivel, yo lo llamo como quitarte el velo de los ojos, como la venda, poder ver de qué se trata la vida, pero explicamos a la gente también cuál es el propósito de la creación. ¿Por qué no nos sentimos completos y llenos? A pesar que muchas veces quizás la persona tenga todo. Hay gente que tú lo sabes, hay gente que en su proceso de vida tienen todo físicamente, tienen todo quizás familia, hijos, nietos, sin embargo siguen sintiendo que algo le falta en la vida. ¿De dónde viene esa sensación, ese vacío? ¿Sí? Y la plenitud verdadera no va a venir de cosas físicas. La plenitud va a venir de cuando uno realmente entiende qué es lo que vino a hacer y hacer su trabajo y su misión. Y también vemos también la idea de
¿cómo termina toda esta película de la humanidad? Muchos creían, no sé si te recuerdas, yo ya tengo 48 años, más de 40 años, ¿sí? Ujú. Decían que nos íbamos a morir el 21 de diciembre del 2012. No sé si te recuerdas años Sí, por atrás, ¿sí? supuesto, claro. Ahora la línea va cambiando diferentes cosas y de alguna forma veíamos que que iba a ser el fin de la humanidad. ¿Cómo termina la historia? Dicen los cabalistas, a través de esos textos que están codificados y cómo llegamos a ese final. Y no los quiero asustar a nadie porque no es así. Vamos a terminar plenos, felices, con amor y unidad, pero el punto es cómo llegamos a ese lugar. ¿Por qué estamos viviendo este tema de las pandemias? ¿Cómo leemos las cosas que vivimos hoy en día en nuestra vida? ¿Cómo se interpreta? ¿De qué manera inclusive personas hoy en día, lamentablemente, quizás les cuesta dormir en la noche por esa sensación de incertidumbre, de temor? ¿Qué va a pasar mañana? La economía, la salud, el mundo. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Es una incertidumbre total. Y eso está escrito en el Zohar, en el texto de los cabalistas, que en estos tiempos, antes de que se revele una gran conciencia de luz de Mesías, la gente va a pasar por, estos son momentos de oscuridad, llamamos, donde obviamente si no hay un camino verdadero de una persona espiritual o no conoce cómo conectarse con esa fuente verdadera, entonces dice, pobres de aquellos que viven en estos tiempos y afortunados que viven en estos tiempos. O sea, depende de uno dónde está parado en la vida y qué es, digamos, cómo entiende su presencia en este mundo y qué tenemos que aprender, porque tarde o temprano todos vamos a tener que hacer cambios y transformaciones. Entonces, lo hacemos con amor, misericordia o aprendemos, como decían las abuelitas, ¿sí? O por las buenas o por las malas. Entonces, de alguna manera, esto y más cosas habla la Kabbalah muy profundo, pero estoy ahí compartiéndote cosas, creo que elementales que todo el mundo debería saber. Claro, y así la gente se puede ir dando una idea de la inmensa sabiduría que tiene lo que nos estás diciendo. Como te dije hace un rato, el programa está dirigido a personas de 50, 60, 70, o sea, es como para esta etapa de la vida. Y la idea de este programa es llegar con plenitud, con sabiduría, con un aprendizaje constante. Y por eso me interesa tanto que la gente escuche todo lo que ustedes enseñan. Y me dices que es un curso de 10 semanas. Es un curso de 10 semanas y lo bueno que me estás diciendo, me diste el pie, Concha, voy a tomar el pie que me estás dando. Porque en realidad, primero, hoy lo pueden hacer en la casa, muy seguros, online, ¿sí? Donde la gente puede tomar su curso, es una vez a la semana, digamos, tiene la posibilidad de hacer preguntas, es en español, tienes ejercicios. Pero lo que más me gusta de lo que me estás diciendo es que nunca es tarde. No. Nunca es tarde, ese es el punto, nunca es tarde, porque ponte a pensar, si les puedo dar un mensaje a todas estas personas, ¿sí? En las cuales nuestra alma puede ser un alma que vino varias veces a este mundo, ¿sí? Hablamos de reencarnación en Kabbalah, y este, lo que sea que tú aprendas mientras que estás en este plano físico es un pasito y una evolución espiritual para tu próximo tiempo de vida o tu evolución espiritual. ¿Sí? Entonces, nunca es tarde. Mira, mis padres ya se fueron de este mundo físico y mi papá, cuando yo empecé a estudiar Kabbalah, impresionante, yo lo inspiré a él y lo traje de alguna manera a él. Él empezó a estudiar Kabbalah a los 70 años y se fue de este mundo a los 77. Pero cuando empezó a estudiar Kabbalah, se comió, entre comillas, es una expresión, todos los libros que tenemos en el Centro de Kabbalah, y se compró el Zohar también, que es el texto, que es un set de 23 volúmenes, y se lo leyó. Él tenía un tipo ¿cómo se dice? Él fue abogado y desarmaba los libros. Y lo que más me gustó es que él se metió a fondo y no importa la edad que te llegue esta seguridad, lo importante es que te despierta un propósito y un entendimiento y sabes que uno puede avanzar espiritualmente y crecer y transformar y agregar luz a tu familia y agregar luz a tu proceso espiritual con simplemente que hagas clic en una idea, en un concepto donde te ayudó a entender cosas que quizás tenías que corregir y que
todavía puedes transformar, relaciones que puedes sanar y que te diste cuenta que quizás tenías que mejorar, o disfrutar el momento aquí y ahora con familia, con hijos, con nietos, o entender de qué se trata la evolución. Entonces, en realidad, no importa a qué edad te llegue esta sabiduría, lo ideal es que nos llegue de una manera más temprana y para eso estamos difundiendo más y más y más, pero lo importante es que nos dé, digamos, un entendimiento, un despertar, un sentido de por qué, un propósito en la vida. Y algo que aprendemos en Kabbalah es que, de alguna manera, cuando tu deseo está bien direccionado, deseo de significado, mi deseo, mi energía de querer crecer, conectarme más con esa fuente que llamamos de luz, transformarme, entonces te sientes cada vez más energizado también. No es que generalmente uno cuando va supuestamente, dice, va avanzando en el tiempo y en la edad, ¿sí? Los deseos se van achicando. Entonces nos conformamos, entre comillas, con menos. Entonces, con simplemente quizás una taza de café y, no sé, un pastelito, ya estoy hecho. Pero a medida que tú vas despertando más esa inquietud por esa fuerza, esa conexión, ese propósito de vida, por esa luz, por esa transformación, tu alma tiene una energía impresionante y tu alma viene con todo el propósito de hacer, digamos, su corrección y revelar luz. Entonces, si mi deseo está direccionado de un lugar positivo, de crecimiento y de, digamos, acercamiento a esa fuerza de energía de la luz y hacer cosas positivas, entonces, no importa la edad que tengas, Concha, 50, 70, 80, tienes el vigor y la fuerza para seguir creciendo, inspirando y tocando otras almas. Entonces, yo creo que a la pregunta que me hiciste, en realidad, los invito porque eh, que tengas un tipo de información y que hagas un cambio, una realización en tu vida es ganancia a nivel alma y de vidas, digamos, de reencarnaciones, muchísimo, digamos, todo el propósito es crecer y transformar, no es otro propósito para el alma. Entonces, cualquier cosa que los que te escuchan a ti, digamos, puedan ser inspirados y aprender y escuchar y hacer cambios en su vida, les puedo asegurar que les va a traer muchas bendiciones, mucha paz, mucha alegría y también crecimiento. Sí, eso definitivamente. En el momento en que aprendemos, en el momento en que nos abrimos, en el momento en que entendemos otras formas de sentirnos mejor, ¿no? Unas pequeñas respuestas a la incertidumbre, lo que dices que estamos viviendo, con lo que estamos viviendo ahora. Creo que es como tener una linterna, ¿no? Es como caminar con una linterna en la oscuridad. Y a mí me gustaría, hace ratito dijiste del ego, ¿y dijiste de dos egos o escuché mal? No, en realidad es el mismo ego, tiene diferentes nombres. Te dije el nombre en arameo, ¿sí? Tenemos un libro en el centro de Kabbalah que se llama Satán, que nadie se asuste. Satán no es un, digamos, ese personaje que vemos con cuernos, ¿sí? Negativo, sino es una conciencia, una energía, es la conciencia de nuestro ego que nos busca siempre poner como priorizarnos de manera egoísta, ¿sí? Como buscar nosotros aquí ahora y lo que yo quiero, que es la energía opuesta del alma, ¿sí? El alma viene con ese aspecto, digamos, esa chispa divina del creador que viene a compartir, que viene a preocuparse por otros, que busca, digamos, poder amar ser sin ningún tipo de agenda o siendo incondicional. Entonces, estas dos fuerzas coexisten dentro de nosotros, ¿sí? Nosotros somos el alma, no somos esa voz o esos sentimientos que ese oponente nos hace decir que no vales nada o es culpa del otro o mira lo que te hicieron y al final no tienes tiempo, no tienes dinero, solamente es about you, solamente es ti, no te preocupes por lo demás. Entonces, esa lucha tiene que existir para poder darnos la oportunidad de ejercitar nuestro libre albedrío y elegir con conciencia. Quiero ser la causa de mis bendiciones, quiero poder acercarme a esa fuerza del Creador, quiero transformar, quiero crecer y hacer mis correcciones. Entonces, ese oponente, ¿sí? Que hablamos en Kabbalah, que es nuestro ego, cumple una función y siempre nos trata de buscar, digamos, culpables afuera en vez de que tomemos responsabilidad de lo que nuestra alma vino a hacer. Entonces,
Es parte de la creación. Es parte de la creación. Dinos dónde te pueden encontrar para los cursos o cómo se puede la gente informar. En realidad pueden escribir, mira, les voy a dar un teléfono. Hay un teléfono, si quieren, 5280-0511. 5280-0511 es el teléfono del Centro de Kabbalah. Online se puede meter en www.cadekilo, dos veces B alta, LAH final.com. Kabbalah va con cada kilo, dos veces B alta y con H final. Ahí tenemos nuestra página. Ahí pueden navegar y buscar también cursos que se están dando constantemente. Hay los cursos que iniciamos de Kabbalah 1, que es el principal, el primero, es pague lo que puedas, así que no se martiricen, o sea, no se aflijan, perdón, por el costo, porque pueden poner, contribuir lo que quieran, ¿sí? Lo que puedan y lo que quieran, lo que su corazón les diga. Y si quieren información, pueden escribir también un email, apoyo@kabbalah, como dije antes, con cada kilo dos veces de alta y h final.com. Ahí pueden escribir y les dicen cuándo empieza el siguiente curso, o llaman por teléfono y les pueden decir cuándo el curso, entonces pueden recibir esa información. Y si me quieren seguir en mi Instagram, también, si no sé si la gente conecta con el Instagram, pero why not, ¿por qué no? Es Itik Kabbalah. Así que ahí suelo poner también cuando hay clases, cursos y mensajes que hago. Entonces, esos son los datos como para que las personas puedan empezar. Pueden empezar con cursos, pueden empezar con libros, como se sientan cómodos. Hay mucha flexibilidad. Lo único, como dije antes, es tener una apertura, un deseo de querer aprender y estar abiertos a escuchar quizás con lo que tu alma te dice. Estoy seguro que sí. Kabbalah te dice que en realidad cuando te llega esta sabiduría es porque tu alma ya lo pidió. Pues sí, pero fíjate, entonces qué coincidencia, ¿no? Porque las personas que nos están escuchando a lo mejor ya tienen ahí ahora la semilla de querer aprender todo esto. Y pues para cerrar, me gustaría mucho que les dieras un mensaje a las personas que están viviendo esta etapa de la vida, que es pues la tercera etapa de la vida, o la cuarta, algunos que nos escuchan. ¿Qué mensaje nos puedes dar? Yo creo que el mensaje más bonito que puedo darles es que todo tiene un propósito y todo es para bien, ¿sí? No importa el proceso que quizás cada uno está, realmente somos nuestra alma, no somos el cuerpo físico. Y uno de los conceptos que más me gusta de Kabbalah y que también lo enseñamos en las primeras clases es el concepto de la certeza. La certeza significa que el creador siempre está presente, que todo lo que me toca vivir en mi vida es para mi bien, para el proceso evolutivo de mi alma, y que todo es perfecto, que nunca voy a estar experimentando algo que no me corresponda o que no me va a servir en mi proceso espiritual. Inclusive en estos tiempos, como dije antes, de incertidumbre, el hecho de que esa hace la gran diferencia entre una persona que tiene certeza de que la luz del creador está presente, que todo lo que pasa es para bien, que sabemos que podemos cambiar cualquier absolutamente cosas en nuestra vida y que en realidad lo que tengamos que vivir es exactamente lo que el creador entiende que necesitamos para nuestra evolución, que nos ama incondicionalmente. Toda esa conciencia de certeza de que todo es para bien, entonces tú puedes ver o cambiar la forma de ver los sucesos en tu vida, las personas en tu vida. Que nadie te hace nada, entre comillas, a pesar que sí tenemos personas que quizás hablan mal o nos hacen daño, nos estafan, etcétera. En realidad son puros mensajeros y todo es entre una gran relación entre nuestra alma y la luz del Creador. Entonces, si pudiésemos ganarle territorio a ese oponente, a ese ego, que nos hace caer en la ilusión, en las dudas, en los miedos, en las angustias, y poder saber que existe una fuerza superior que nos ama y nos quiere dar constantemente todo, nos va a dar un poquito cada vez más de paz y de tranquilidad en lo que cada uno tenga que estar viviendo en su propia vida. Entonces, certeza creo que es el mensaje que nos puede traer esa paz y esa tranquilidad, que no estamos solos, a pesar que pareciéramos que estamos solos, que
pareciera que todo es un caos, pero en realidad siempre está la mano divina del creador detrás de cada cosa y que siempre está presente contigo, el que te esté escuchando. Solamente hay que empezar a abrir esa comunicación y empezar a entender cómo conectarse con esa fuerza divina, esa luz del creador, y vas a poder ver y sentir una paz o una claridad de una forma diferente. Creo que ese es el mensaje. Me encanta tu mensaje, pero me gustaría nada más preguntarte otras dos cosas. Tú dijiste que los cursos, que hay ejercicios, o sea, que hay ejercicios en las clases. ¿Cómo qué ejercicios para que la gente entienda un poco? Supongo que todos, Preguntas, donde, por ejemplo, preguntas que te hacen enfrentarte con tu propia espiritualidad. Ejercicios como decir, este, no sé, ¿dónde viste conexión entre causa y efecto? Una acción positiva que hiciste, cómo te volvió como luz y bendiciones, donde viste que, por ejemplo, hiciste una acción negativa y te volvió y conectaste causa y efecto, o cómo tu ego te habla. Entonces, quizás tu ego, o sea, son ejercicios que ponemos en pantalla y los estudiantes tienen que contestar para sí mismos, no son porque son cursos online y son muchos, o sea, por ejemplo, hay cursos de 1.500 personas, 2.000 personas, 5.000 personas, entonces no es interactivo, digamos, en ese momento. Después hay grupos donde se pueden, saliendo de la clase, hay como un maestro que tiene a cargo 50 estudiantes, entonces pueden hacer preguntas también y en las clases también se hacen a veces algunas preguntas, pero los ejercicios son eh, contestarse preguntas a sí mismo, darse cuenta esos principios que estamos transmitiendo, cómo aplicarlos en su vida. Es ayudarnos a bajar lo práctico. perfecto. Es que yo creo que todo lo que avancemos en el conocimiento personal es lo que nos va a dar esas certezas. Entonces, pues qué maravilla todo lo que nos hablas de la Cábala. Te agradezco mucho tu tiempo, David, y pues pondremos en nuestras redes y en todas partes la información para los que nos están escuchando, para todos los que quieran aprender. Con el corazón abierto, los esperamos. Es una gran bendición lo que reciban ese curso de 10 semanas. Cada semana tiene un principio espiritual y una herramienta que aplicar práctica. Entonces, con que un concepto lo asimilen o les abra la conciencia y le llegue a su alma, les puedo asegurar que les va a cambiar radicalmente su vida en cómo lo están aplicando. Así que vale la pena lo que desean hacer, no se aflijan por el monto, por el costo, hagan lo que puedan, contribuyan con lo que puedan y eso va a ser bienvenido porque gracias a que muchos contribuyen, otras personas pueden hacerlo de esta manera sin ningún tipo de limitación económica. Pues muchas gracias por tu presencia. ¿De qué? Gracias a ti. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento. Quédense en Enlace 50.